Muy bienvenidos todos a nuestro primer episodio bonus de la Catequesis del Nefrón. Esta semana enseñaremos un formato nuevo que espero pueda aparecer con cierta regularidad en el podcast. Se trata de los episodios bonus, es decir, capítulos que interrumpen el hilo principal de nuestra catequesis para intercalar una entrevista con algún invitado especial que nos ilustre más en profundidad sobre algún tema. El plan es publicar episodios de este tipo con ocasión de ciertas festividades litúrgicas o eventos de contingencia que ameriten hacer una pausa e ir a conversar sobre otros temas. En esta ocasión, el pretexto para grabar el episodio nos lo dio la fiesta de la conversión de San Pablo, que desde hace ya más de un siglo está asociada en diversas comunidades eclesiales a la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos. En esta semana, las iglesias cristianas realizan diversas actividades de índole ecuménico, desde el esfuerzo por avanzar en el acercamiento con los hermanos en la fe y propender a un mayor entendimiento y comprensión entre todos los cristianos. Entre las distintas actividades de orden ecuménico que pueden hacerse, a nivel de los fieles laicos, sin duda la más sencilla y habitual es el simple encuentro con algún amigo perteneciente a otra confesión cristiana y la apertura de un diálogo sincero y amistoso sobre nuestras creencias, en el cual salen a la luz muchas de nuestras convicciones compartidas, pero también algunas de nuestras profundas diferencias. Para el episodio de hoy, he invitado a conversar conmigo a Francisco Medina, un amigo presbiteriano que nos contará algunas ideas sobre su propia experiencia de fe y nos comentará su visión sobre algunas de las temáticas que se han ido cubriendo en los episodios que van del podcast. Muchas gracias por escuchar y dejo con ustedes a Francisco Medina. Eso, Pancho, no sé si quieres partir presentándote tú mismo, a lo mejor, contándole algo aquí a la gente de quién eres, etcétera, temas de interés, de tu historia personal, de fe, etcétera, no sé. Y después quizás vamos comentando más algunos de los temas que han ido saliendo en los episodios anteriores. Sí, claro. Gracias, bueno, primero gracias Clemente por la invitación. Eh, Tengo muchas expectativas sobre lo interesante que puede ser conversar sobre aspectos que tengamos en común y también diferencias. Creo que es un ejercicio que siempre puede ser nutritivo para la fe y también puede ayudar a la gente a la que quizás tú estés guiando en este camino. Así que muy interesante y agradecido de la invitación. Bueno, mi nombre es Francisco Medina, más conocido como Pancho Medina. Soy abogado, estudié Derecho en Concepción. Actualmente curso un doctorado en Derecho en la Universidad de los Andes. Y lo más importante para estos efectos es que soy evangélico, soy presbiteriano, evangélico presbiteriano calvinista. Es decir, cuando alguien dice que es presbiteriano, en realidad está diciendo que es calvinista, es reformado. Es decir, que proviene de las tradiciones más antiguas de la Iglesia evangélica, o de otra forma también proviene de las iglesias que fueron parte de los orígenes de la Reforma protestante Ustedes en el mismos usan siglo el XVI, calificativo XVII. calvinista, ¿no es cierto? No, no es como peyorativo. No, para nada. De Ya. hecho, de hecho para nosotros nos gusta, digamos, ¿Les gusta que le digan calvinista? Yo siempre he porque tenido la duda, digamos, porque realmente uno como que es sí, protestante sé que a veces no le gusta, por ejemplo. Pero sí, evangélico, reformado, calvinista, eso sí. sí, Canuto, en fin. A mí la verdad me da lo mismo, pero calvinista es un buen mote porque apunta directamente al corazón, al núcleo central de nuestras creencias, Ujú. debido a que el fundador de nuestra iglesia se llamó John Knox, famoso en Escocia por pelear contra la reina principalmente, que era católica. eh, y John Knox fue discípulo de Juan Calvino, fue discípulo directo. Entonces, a pesar de que Juan Calvino no hizo una iglesia, y por eso no hay ninguna iglesia que se llame iglesia calvinista, John Knox, su discípulo, sí fundó una, y es por eso que le aplica los postulados que aprendió con Juan Calvino en Francia y en Suiza. Ujú. Y ahí funda la iglesia presbiteriana, que no es nada más que el nombre apunta a la forma de gobierno, digamos, que se gobierna por ancianos. Y como presbítero es anciano, ¿cierto? Se llamó iglesia presbiteriana. Mm. Entonces, y claro, esto parte en la segunda ola de la Reforma. Juan Calvino se considera como parte de los reformadores de segunda generación, a diferencia de Lutero, por ejemplo, junto con Zwinglio, en fin, otro. Y ahí comienza esta iglesia presbiteriana que, en fin, tiene alguna difusión en Europa y después llega a Estados Unidos y de Estados Unidos llega a América también, o sea, a Sudamérica, perdón. Em, Pero y, y- en Chile el presbiterianismo no está tan extendido, ¿no? Yo entiendo que es como en sectores del sur, donde hubo bastante inmigrante alemán, etcétera. Pero a sí, nivel popular no así es la es. típica forma de evangélico que tú te encuentras, ¿o sí?
efectivamente, o sea, hoy día la iglesia evangélica en Chile está compuesta en un 80%, un poquito más, de hecho, creo que 85% por la iglesia pentecostal, ¿ya? Mm. Que es una iglesia de raigambre americana y mucho más moderna, ¿cierto? Perdón, la iglesia pentecostal nace en el siglo XX eh, al alero de otros movimientos y bueno, y dentro del propio mundo pentecostal hay todo un mundo interno, digamos, hay muchas diferencias, pero ellos son la iglesia predominante evangélica hoy en Chile. Y los presbiterianos, los luteranos, anglicanos, protestantes, eh, son iglesias que a nivel, digamos, de adhesión permanecen más al margen, eh, porque, claro, como dices tú, eh, muchos de sus miembros, digamos, vienen de tradiciones más europeas o directamente son inmigrantes. eh, y claro, es una iglesia que no tiene el número de adhesión que tiene la iglesia pentecostal o bautista, en fin. Ujú. Em, Así que sí, no somos la mayoría de evangélicos. Probablemente cuando tú o la gente que nos escucha se encuentra con un evangélico, lo más probable es que no sea un presbiteriano, sino de otra denominación. Ujú. Pero sí, así que bueno, y eso yo soy evangélico toda mi vida, básicamente, pero cuando entré a la universidad seguí un proceso inverso al que sigue la mayoría de los jóvenes, que cuando entra a la universidad, como que, digamos, las ataduras de la fe o, en fin, digamos, parece que se van o encuentran una oportunidad para hacer cosas que quizás antes no podían hacer. Para mí fue un poco lo contrario. Yo cuando entré a la universidad me comprometí mucho más con mi fe, empecé a estudiar porque digamos, me encanté con la doctrina presbiteriana, con la fe evangélica en general eh, y me lo tomé muy, muy en serio. Y, en fin, eso marcó mi periodo en la universidad eh, hasta que, bueno, después seguí participando, estudié un diplomado en teología reformada, Mm. hace un par de años atrás. Así que, Pero qué en buena, ¿en qué? fin, ¿En dónde? en el Seminario Presbiteriano de Chile. Ya. Así es, una institución que tiene cierto tiempo y es la institución que forma a los pastores de nuestra denominación. Ujú. Eh, Porque, claro, esa es una característica distintiva importante de nuestra denominación, que los pastores tienen que estudiar una licenciatura que está acreditada, que son 4 años, y después de eso ellos pueden postular a ser pastores de alguna iglesia. Ujú. Entonces, sí. Así que eso es más o menos un poco parte en fin, de mi historia de fe. Y bueno, cuando llegué a la Universidad de los Andes, quizás eso también interesante contar. Yo llegué con mucho prejuicio a la Universidad de los Andes, pero llegué básicamente por la referencia de un profesor como Manfred Svensson, que hace clase ahí. Pero la verdad es que al poco andar, muchos de esos prejuicios, o si no todos, se fueron cayendo uno a uno. Y en fin, he encontrado grandes amigos en el mundo de la Universidad de los Andes, en la obra, en fin, eh, porque encontré bueno, que tenemos más cosas en común de las que yo pensaba. Así Bueno, que efectivamente, yo he escuchado que en países donde hay como harto presbiterianismo y como tradición calvinista, suele haber bastante sintonía a veces con familias, digamos, así de hecho, lugares como Holanda, por ejemplo, etcétera, ¿no? Que sí, 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 a sí, veces efectivamente es tipo de denominaciones cristianas con las cuales. Pero bueno, así como hay sí. mucha cercanía, yo creo que también hay diferencia. Entonces, no sé si a lo mejor se te ocurren como temas más específicos, a lo mejor que podríamos ir entrando así como en esta conversación. A propósito, quizás de los temas que han aparecido en los episodios anteriores del Mm, podcast, ¿no? En los cuales mm, tú verías como convergencias, pero al mismo tiempo discrepancias. Por ejemplo, yo sé que sobre el tema de la fe y la razón con el que partíamos mm, el podcast, hay ahí bastantes sintonías, pero también enormes diferencias en la sensibilidad que mm, puede tener, yo creo, alguien de tradición calvinista, digamos, respecto mm. de una temática como esa, ¿no? Sí, eso es muy interesante. Claro, tú citabas, según lo que escuché, un extracto de Lutero, Sí, sí, que, sí, que es fue bien, con saña que saqué justo esa cita. es bien, claro, es bien fuerte lo que dice Martín Lutero en este sentido. En fin, yo no soy luterano, así que, pero claro, más allá de que no sea luterano, sea protestante, claro, yo entiendo que Lutero en ese contexto, cuando él desecha la razón de manera tan explícita, en fin, quizás hay que aclarar un poco el contexto, o mejor dicho, la personalidad de Lutero. Lutero era un tipo muy colérico, digamos, que algunos, y quizás con buenas razones, pensaba que estaba un poco loco incluso.
En fin, es alguien que no tiene muchos tapujos, que piensa y habla, digamos, y que también está en una cruzada por poner a la fe como un elemento prioritario dentro de la confesionalidad. Y yo creo que ese contexto lo lleva a decir cosas con las que derechamente yo hoy día no podría estar de acuerdo, y yo creo que la mayoría de los evangélicos, al menos los calvinistas, no podrían estar de acuerdo tampoco. Lo Entonces, matizarían, dices tú, bastante. sí, 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 en ese sentido. Y Sí, claro, además, y son contextos de yo sermones. Yo creo que cuando tú estás en un sermón, efectivamente también, utilizas también estrategia retórica en la cual usas una hipérbole, ¿no? Para destacar el punto que quieres también, hacer. Que es distinto a sí, un contexto sí. más académico, digamos, en el cual tratas de exponer una doctrina, en el cual pones los matices del caso, etcétera, ¿no? Sí, 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 efectivamente, efectivamente. Pero claro, hay otras cosas que tú comentabas en este episodio sobre la fe y la razón, con la que yo no podría estar más de acuerdo. Y también por cuestiones, por distintos argumentos, argumentos desde la razón, argumentos desde la escritura. Por ejemplo, el otro día estaba leyendo el saludo de Pablo a los filipenses, Ujú. creo que el primer capítulo de la carta a los filipenses, Pablo, cuando él siempre parte sus cartas, les desea, digamos, que abunde su fe, que abunde su amor, que en fin, digamos, que sean prosperados en todo sentido. Es como un saludo paulino bien característico. Y en este contexto él le desea a los filipenses que su fe o su amor abunde en toda ciencia y en todo conocimiento, lo dice muy expresamente. Eh, y yo creo que eso, en fin, debería marcar el acercamiento de un cristiano a la fe, porque en primer lugar, antes de explorar otro tipo ¿cómo decirlo?, de terreno o de materias, para creer, digamos, hay que tener cierto conocimiento sobre cuestiones, sobre hechos históricos, digamos. Nosotros creemos que Jesús, por ejemplo, fue una persona histórica, que no es un símbolo ni una leyenda. Fue una persona que vivió y está documentado, no solamente en la Escritura, sino en otros documentos. Y creemos que sin ese tipo de conocimiento directamente histórico es muy difícil acercarse a Cristo. Entonces, por eso yo creo que, por ejemplo, el saludo de Pablo a los filipenses está en ese contexto, digamos, que lo importante que es tener un conocimiento sólido que encienda la fe, digamos, porque son cosas que van de la mano. Em, entonces, eso yo diría en principio, como para partir esta reflexión. Claro. Pero ahora, por otro lado, y ahí es donde creo que es interesante estos matices que hay en tradición protestante, hay un tema, ¿no? Con la idea de la naturaleza corrupta, ¿no? Claro. Y la preocupación porque la razón está también oscurecida por el pecado, a tal Mm, punto que, de alguna u otra manera, así como cierto conocimiento racional podría ser un aporte, digamos, para la fe, también es cierto que está siempre esta preocupación porque más bien la fe tiene que ser como independiente, sustentarse y no quedar contaminada por mm, ese tipo de racionalidad humana que se refiere a veces a cosas más mundanas, ¿no? No sé si es que... mm, eh, mm. Sí, bueno, este es un tema muy interesante claro, que interpela directamente al mundo calvinista, porque nosotros, quizá a diferencia del resto de los evangélicos, creemos en la depravación total del ser humano, un poco fuerte, un poco sombría la descripción de la raza humana, pero bueno, creemos que es lo que expresamente señalan las escrituras sobre que el hombre moralmente no está capacitado para hacer el bien, salvo que el Espíritu de Dios lo resucite, nosotros decimos, para poder hacer buenas obras. Y es por eso que nosotros creemos que sin este aliento divino, sin el nuevo nacimiento, el hombre está totalmente caído, y moralmente no tiene ninguna aptitud para obrar el bien. Pero claro, nosotros creemos que en una dimensión moral esto es totalmente cierto. El hombre no puede elegir a Dios sin que Dios lo llame primero. Por eso creemos en la predestinación, básicamente. Eh, pero, pero a pesar de que este mismo pecado afectó, obviamente, todo el ser humano, Ujú. no solamente sus actitudes morales, sino también intelectuales,
creemos que la imagen de Dios todavía permanece en el hombre y esta imagen de Dios le permite razonar y a través de la razón le permite, digamos, hacer ciencia, estudiar, conocer y es por eso que creemos que la razón y aquí me separo de lo que decía Lutero, que la razón no es ni la prostituta de Satanás, ni Mm. una herramienta para el mal, sino todo lo contrario, una herramienta que el Señor nos ha dado conforme a su imagen para que podamos llegar a Él también. Eh, a pesar de que no solamente, perdón, no, no solo con la razón se llega al Señor, sino que también, yo diría principalmente a través de la fe. Oye, y a Pero, propósito de eso pero que comentas, ¿no? Y pasando un poco a los temas que hablamos en el segundo capítulo, ¿qué podría decir en sentido sobre la doctrina calvinista del sensus divinitatis, ¿no? ¿Se puede interpretar esa de un modo que tú crees que sea similar a la tesis católica de que se puede alcanzar conocimiento cierto de Dios por la sola luz de la razón natural a partir de las criaturas? ¿O el sensus divinitatis es más bien algo de otra índole, lo que se tiene en mente en la tradición sí. calvinista? Sí, no, no, nosotros también hablamos del sensus divinitatis. No, claro, ya ustedes lo hacen. Yo, el católico, yo tendría discrepancias con lo que le dio a veces sobre ya, pero lo que sí se habla en ya, la perfecto. teología es Sí, capacidad de alcanzar conocimiento solo cierto de Dios por la sola luz de la razón sí, natural. sí. Eh, a ver, es una buena pregunta. Yo distinguiría dos planos. Como ¿Mm? buenos abogados, siempre es importante distinguir, porque todo depende. Eh, yo diría que, a ver, la revelación general que el Señor ha implantado en todo hombre y lo que se revela de él a través de la creación, su eterno poder, ¿cierto? Como dice el libro de Romanos. eh, yo creo que eso está, en primer lugar, impreso como una semilla en el corazón de todos los hombres. Mm. Eso me gustaría aclararlo, porque es algo que todo calvinista debería creer, que a pesar de la depravación total, este sensus divinitatis permanece en toda la creación, en todos los seres que razonan, en todos los seres humanos. Eh, Sin embargo, si bien nosotros creemos que, si bien a través de la razón, todos los hombres pueden llegar a concluir que Dios existe y que Dios es poderoso y que, en fin, tiene distintos atributos que se enumeran en la Biblia, eh, ese conocimiento racional no es suficiente, no es suficiente para la salvación, ese conocimiento o esas conclusiones que provienen de la razón, perdón, no necesariamente son salvíficas, Eso ¿ya? estaría completamente de Eh, acuerdo, yo creo, también con la doctrina católica, ¿no? Es ya, preámbula fidei, ¿no? Que dispone luego a la aceptación de la revelación, pero por supuesto no tiene el poder salvífico de la adhesión personal a Dios que se da en el acto de fe. sí, sí, sí. Y claro, y nosotros creemos que solamente a través de la fe se puede llegar al conocimiento de Dios, al conocimiento, por decirlo así, al conocimiento salvífico, Ujú. ¿ya? No más allá del conocimiento racional. Especulativo, digamos, tú dices más Sí, teórico. porque el mismo Jesús dice Mm. que hasta los demonios creen, digamos, Claro, y tiemblan. y tiemblan, de Tiemblan hecho. en la epístola de Santiago. Hasta los demás creen Entonces, y tiemblan. sí, probablemente son mejores teólogos, digamos, que nosotros, tienen mucho más conocimiento, pero claro, no tienen la fe salvífica que se necesita en última instancia para salvar el alma. Oye, y a Mm. propósito de ese tema de la fe salvífica, entonces, no sé si, ¿qué podrías comentar respecto a lo que hablamos también en un capítulo sobre el misterio del mal, ¿no? Y el pecado, ¿no? El gran tema también que quizá compartías del mundo de hoy, que es a veces esa pérdida del sentido del pecado y desde la cual después luego dificulta entender el sentido redentor del cristianismo, ¿no? Mm, mm. Primero hay que hacer un buen diagnóstico. Sí, un buen doctor es aquel que te dice que tienes cáncer, si tienes cáncer, y después te dice el tratamiento, pero no sería un buen doctor si desde el diagnóstico parte errado, digamos. Mm. Eh, entonces, en ese sentido, nosotros decimos que para predicar el Evangelio y la buena nueva de Cristo es indispensable partir, bueno, por lo que nosotros creemos como la depravación total, es decir, que todos los hombres están perdidos, están cegados eh, y necesitan de un redentor, precisamente porque Dios es bueno. Pero porque Dios es bueno, tiene que castigar al malo, digamos, y los malos son los que han pecado, y nosotros somos los que hemos pecado. Entonces, la propia naturaleza de Dios exige satisfacción de la justicia por nuestros pecados, y por eso nosotros creemos que aquellos que creen en Cristo como aquel que satisface
a quien se le imputan los pecados, puede ser salvo porque Cristo paga la deuda que nosotros teníamos. Ahora, ahí Em, hay una complejidad en ciertas variantes del calvinismo, ¿no? Por la manera en que se interpreta el tema, yo creo no tanto de la predestinación como la contrapartida, que es la reprobación, ¿no? La idea de que Dios crea ciertas almas que están desde toda eternidad destinadas a condenarse, ¿no? Y sí, no sí, les sí, sí, entrega sí. los medios que requerirían para la salvación, que ahí sí hay una discrepancia importante, digamos, con la doctrina Mm, católica, por la cual la sí, predestinación es universal, y Dios no reprueba a claro. nadie, sino que lo que ocurre es que nosotros, por no corresponder a esa predestinación, podemos hacer que Mm, se frustren, ¿no? No sé qué claro. comentaría sobre eso. Sí, bueno, en el mundo calvinista siempre se hace la distinción respecto de la doble, aquellos que creen en la predestinación y aquellos que creen en la doble predestinación. Ujú, Yo creo que esa distinción no, en fin, yo la veo más teórica, no considero que al final del día es lo mismo. Si uno cree que Dios ha predestinado a gente para ser salva, eso como consecuencia inevitable tiene que Dios también Dios también creó gente que no va a ser salva y que Él siempre lo supo así, que de hecho lo dispuso así. Pero claro, a ver, este es un tema muy, muy complejo en fin, que está en... A ver, yo diría lo siguiente, ujú. bueno, que también es lo que dice la doctrina presbiteriana y la doctrina reformada en general. Eh, lo que pasa es que nosotros vemos esto como algo absolutamente terrible, trágico e inmisericordia por parte de Dios, porque creo que nosotros no alcanzamos a ver la naturaleza humana como es. Ujú. Cuando nosotros vemos el pecado humano desde una perspectiva divina, de una perspectiva santa, el pecado se torna como algo absolutamente inaceptable Ujú. ante la santidad de Dios. Y así de hecho lo demuestran la mayoría de los episodios donde muchos santos de la iglesia tienen encuentros, revelaciones y ellos pueden ver la gravedad del pecado. Entonces, cuando uno parte desde ahí, yo creo, desde lo grave que es el pecado, uno se da cuenta o concluye, creo, naturalmente, lo justo que es la condenación del hombre en general, lo justo que es que el hombre pague por sus pecados. Claro. Y en esto creo que, bueno, todos los hombres y mujeres Ujú. hemos sido condenados por nuestros primeros padres, quienes pecaron y nos traspasaron el pecado original a cada uno de nosotros. Y bueno, y desde ahí creo que el hombre perdió la aptitud para elegir a Dios voluntariamente. Y en ese contexto, Dios en realidad está siendo alguien misericordioso al salvar a una persona o a más personas. Pero no le Em, ofrece necesariamente salvación a todas las personas. Que sé que es es lo que que, se esfuerza, a digamos, ver, ¿no? Porque la Iglesia Católica es muy importante sí, destacar que Dios quiere darle a todos la oportunidad de salvación. Y si uno no la toma, sí, es porque libremente sí, se resiste a esa invitación, ¿no? Pero no porque Dios sí. haya dejado de entregar los medios y la gracia suficientes para que esa persona. ¿Eso ustedes lo conceptualizan como libre albedrío o no? Sí, no, bueno, es súper complejo y una educación católica también que entender esta interacción entre gracia y albedrío. Yo creo que a veces también se simplifica mucho, ¿no? Pero sí, uno diría, típicamente, ¿no? E incluso las doctrinas como más fuertes en teoría católica, como la versión bayesiana, por ejemplo, de esto, ¿no? Que, digamos, la salvación siempre es imputable primariamente a Dios, la condenación no es imputable a Dios de ninguna Claro. ala. Y se distingue en ese sentido entre una predestinación universal que es falible o frustrable en la medida que la persona no corresponda o resista a esa gracia, y una segunda gracia que Dios manda que es infaliblemente eficaz, cuando esa persona ha acogido y Mm, ha correspondido y entonces es predestinación en el sentido más fuerte, ¿no? mm, Pero de lo que no se habla en la doctrina católica, y eso se ha sido como excluyó por la iglesia, es la idea de una reprobación, es decir, que Dios a ciertas mm, almas las crea y no les da oportunidad de salvación, ¿no? mm, sí, sí, bueno, eso es muy interesante porque efectivamente la Biblia dice Mm. en más de una oportunidad que Dios ofrece la salvación de manera universal. Claro. Eh, Dios quiere que todos los hombres sean salvos y procedan al arrepentimiento, por Mm. ejemplo. Eh, y bueno, y tampoco hay que especular mucho y uno puede ver todos los llamados, tanto de Jesús como de los apóstoles, como del mismo Padre,
a acudir a Él, digamos. Entonces, si Él invita a acudir a Él, está haciendo un llamado universal y uno entonces podría suponer que todos tienen la aptitud para hacerlo. Sin embargo, también tenemos varios pasajes en la Biblia donde Jesús dice, eh, por ejemplo, que dice que nadie puede ir a Él si el Padre que lo envió no se lo concede. Ujú. Y solamente respecto de aquellos que el Padre se lo conceda, esos van a ser los discípulos y van a estar con Jesús. Eh, O los vasos de la ira de la epístola de los romanos, ¿no? Que también es que como el algunos típico fueron pasaje preparados, sí, que invocan, para ¿no? vasos de ira, o por ejemplo también en Romanos 9, que quizá aquí un dato importante para los calvinistas, Romanos 9 en nuestro caballito de batallas, para todos. Todo buen calvinista debería conocer Romanos 9, lo que dice. Bueno, porque ahí dice básicamente que, por ejemplo, se toma el ejemplo de Jacob y Esaú, y Dios dice, a Jacob escogí y a Esaú rechacé. Y esta elección fue antes de que ellos nacieran. Y Pablo dice en Romanos 9 que esto no se debe a ningún comportamiento de Esaú ni de Jacob, sino simplemente a la voluntad de Dios. Claro, algunos dicen, pero ese fue un caso particular. Nosotros creemos que Pablo ahí está hablando de manera general, no solamente de ese caso. Bueno, considerando también las repercusiones étnicas digamos, cósmicas que tuvo la elección de Jacob y la reprobación de Saúl. Eh, entonces, creemos que a pesar de que el llamado es universal, eso sí, eso yo lo concedo, digamos, Mm. bíblicamente no tendría cómo justificar lo contrario. A pesar de que el llamado es universal, eh, también es muy cierto que solamente responden a ese llamado universal aquellas personas que primero han sido tocadas por el Espíritu Santo a través de la gracia infalible de inmediato. Es decir, cuando actúa la gracia a través del Espíritu Santo en el corazón de las personas, eso es de inmediato infalible. Y la persona no se puede resistir y ha sido sellada por el Espíritu Santo para ser salva y esa salvación no la puede perder nunca, porque nosotros también creemos que la salvación no se pierde, digamos. Y aquellos que se desvían en el camino es simplemente una demostración de que nunca fueron alcanzados por la gracia divina. Eh, Ahí abres un no, tema que para mí es fascinante, ¿no? Que tenemos que conversarlo en otro minuto, yo creo, porque ya se nos va acabando el tiempo, pero que tiene que ver también en el contexto bastante de el misterio de la certeza sobre la propia salvación, ¿no? Porque en esa tesis mm, siempre lo que lo pone más nervioso es que se genera esta lógica en la cual hay una persona que se siente que fue tocada por la gracia y que por lo tanto ahora cree que infaliblemente se va a salvar, ¿no? sí, Y mira con displicencia a esa otra horda de personas destinadas a la sí, condenación, sí, sí, ¿no? Y cómo a sí. veces esa sobreseguridad sobre la propia salvación a veces nos puede Mm, cegar a nuestros propios pecados, ¿no? Y llevarnos a hacer mm, las tareas más grandes, digamos, ¿no? mm. Autojustificándonos, ¿no? Claro, claro, Y es claro. un Sí, temón. ese es un tema y algo que siempre se nos critica a los calvinistas y dentro de la iglesia evangélica. De hecho, Claro. yo diría que esto es de lo que más nos atacan nuestros hermanos pentecostales, porque sí, porque ellos dicen, los calvinistas viven como el diablo, digamos, porque saben que se van a salvar, o ellos creen que saben que se van a Claro. salvar, pero nosotros respondemos simplemente que aquel que vive como un diablo, digamos, es la mayor evidencia de que nunca ha sido salvo. Entonces, creemos que en ese sentido hay una confusión importante de conceptos y creemos que es algo bueno y bíblicamente deseable que una persona esté segura de su salvación, pero que a la vez la cuide con temor y temblor, digamos, y trabaje en ella y trabaje en el crecimiento de su fe, en el crecimiento de su espiritualidad, independiente de que sepa que es salvo, digamos, porque nosotros creemos que ahí hay dos temas que se abren, no sé si nos alcanza el tiempo, pero ¿Mm? está la justificación y la santificación. Ujú. La justificación se alcanza una vez y para siempre a través de la fe. Eso es lo que queremos nosotros. Tú Mm. crees en Cristo y estás justificado para siempre. En cambio, la santificación es un proceso. Y en ese proceso uno puede avanzar y puede retroceder. Mm. Entonces la santificación no es una vez y para siempre, como la justificación. Mm. Eh, y creemos que todos los que hemos sido justificados, empezamos el camino de la santificación, que puede tener tropiezos, que siempre, de acuerdo a la naturaleza humana, siempre tiene tropiezos, pero que es un proceso donde Dios trabaja con uno. Eh, entonces, esa es la separación que Sí. haría yo.
No, me parece fascinante. Además, me ha dado muchísima tarea para ir cubriendo en otros episodios, ¿no? Pero nada, yo creo que siempre es muy bueno este trabajo también de conversar, ¿no? Porque nos ayuda a ver que a la vez que tenemos diferencias, tenemos también muchas cosas en Mm, común. Y en el contexto de lo que teníamos hoy día, ¿no? Que justamente el Día de la Oración por la Unidad de los Cristianos, creo que lo que más ayuda de repente es el conocimiento mutuo, ¿no? El mm, conocimiento mutuo de lo que se profesa de distintas mm, denominaciones cristianas para ir desde esa base trabajando, ¿no? Trabajando en ese esfuerzo mm, en el cual descubrimos que pese a esas muchas diferencias, está también detrás del Espíritu de Cristo que nos va invitando mm, también a crecer en la unidad. Así que eso, mm. muchísimas gracias, Francisco, por habernos Gracias, acompañado. Clemente, pues, feliz de conversar. Un abrazo. Doy nuevamente muchas gracias a los auditores por habernos acompañado, a mí y a Francisco, en el episodio de hoy. Los invito a que compartan en los comentarios si les ha gustado este otro formato de episodios y qué cosas creen que podríamos mejorar la próxima vez que preparemos un capítulo bonus. La próxima semana retomaremos el original de nuestra catequesis, profundizando, como se prometió en la sesión anterior, en el tema de la revelación. No dejen de compartir este contenido con sus amigos para alcanzar a más auditores. Nos vemos online.